Hola, mi nombre es Rosy Saldivia Bracci de Cuántico. Acompáñame a descubrir el fascinante mundo de la física cuántica, de la neurociencia, del universo multidimensional, del desdoblamiento del tiempo, del entrelazamiento cuántico, de la teoría de las supercuerdas y del mundo fascinante de lo que es la alta conciencia cósmica alineada y llevada a un concepto muy fácil y muy sencillo para que podamos entender todo sobre física cuántica. Acompáñame. Trabajo en física cuántica y en neurociencia desde hace más de 20 años. Quiero invitarte a hacer el recorrido por este fascinante mundo cuántico. ¿Qué significa la energía, la frecuencia, la vibración, la luz, el electromagnetismo y cómo eso nos influye positiva o negativamente en nuestro paso a la evolución del despertar de conciencia a una quinta dimensión, que es el tema de mi ponencia? La quinta dimensión, el desdoblamiento del tiempo, el doble cuántico y sus efectos a nivel físico, mental y emocional. ¿Cómo podemos superar este proceso de evolución en el cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, para ver cómo están afectando o influenciando positivo o negativamente las emociones en este cambio de frecuencia de la célula? Cuando la célula vibra a una frecuencia específica, ¿qué pasa con nuestro cuerpo físico? ¿Qué pasa con nuestras emociones, con nuestro torrente sanguíneo, con nuestra vibración, con nuestro sistema linfático o nuestro sistema inmunológico? Todos estos cambios que están ocurriendo a nivel planetario están marcando, influenciando y afectando positivamente o no en el proceso de la ascensión. Y es el tema que yo me voy a referir ahora con el paso a la quinta dimensión. Así que acompáñame. Bien, entonces, ¿de dónde viene el término de quinta dimensión? En los años 60, finales de los años 60, en el año 69 específicamente, aparece una banda pop que se llamaba Fifth Dimension, y en esa época ya se estaba hablando de estos términos o de estos temas sobre procesos de ascensión, cambio del planeta, cambio de conciencia, despertar espiritual. Y por el lado, ese era por el lado, digamos, espiritual o la nueva conciencia que se estaba creando, saliendo de la era de Piscis a una era de Acuario. Desde el punto de vista científico, los físicos en ese momento estaban ya moviéndose y estudiando la parte de los planetas, la parte de la energía, la frecuencia, la vibración. Ya venían de una información previa de Einstein, venían de Nikola Tesla, y aparece un físico danés, su nombre es Oscar Klein, que en esos años empieza a investigar. Le llama la atención el tema del electromagnetismo, que es básicamente lo que vamos a estudiar ahora rápidamente sobre el proceso de la quinta dimensión. Él estudió la quinta dimensión como algo que no se podía detectar con el ojo humano, era imperceptible al ojo humano. Eran fuerzas que desarrollaron lo que se llama luego la teoría de las supercuerdas. Empezaron investigando la unión de estas fuerzas a través de la luz, el espectro de la luz y el electromagnetismo con la gravedad. Entonces, ¿qué sucedía con la luz, la gravedad y el electromagnetismo? Y se dieron cuenta que estas fuerzas se unían creando como una especie de Y, y cuando se unían creaban este espectro de fuerza superpoderosa o de transformar la energía de una dimensión a otra, y eso es lo que estaba sucediendo en el proceso, digamos, planetario, en el proceso cósmico, en el proceso de la galaxia. Llevándolo eso entonces a la influencia en el planeta Tierra, se empezaron a dar cuenta que desde esa época, desde los años 60, 70, iba a estar influenciado este poder de este cambio, de estas fuerzas a través del electromagnetismo. Empezaron a estudiar el campo vibracional del planeta Tierra y empezaron a ver las influencias de 10, 20, 30, 40 o 50 años en adelante, cómo esto iba a afectar todo lo que se llama el campo gravitacional o el electromagnetismo del planeta Tierra, y cómo eso podía influenciar entonces a los cohabitantes del planeta Tierra, los humanos, los animales, los elementos, ¿verdad? El clima. Y entonces ahí empieza a desarrollarse, todos los científicos se unen a estudiar esta combinación de fuerzas hasta que llegan a la teoría de las supercuerdas. Esta teoría de las supercuerdas no solamente abarca la tercera o cuarta dimensión, más allá de la quinta dimensión es el proceso multidimensional de poder llegar a 10 dimensiones hasta abarcar 11 dimensiones.
Entonces la teoría de las supercuerdas es una teoría fascinante que nos ayuda a entender el paso evolutivo de la tercera dimensión, pasando por la cuarta dimensión a la quinta dimensión, además de que pueda parecer que fuera algo físico, es algo imperceptible al ojo humano. Sin embargo, el cuerpo físico empieza a sentir el cambio vibracional, el cambio frecuencial de las células. Entonces, acompáñame a recorrer todo este proceso, a entender un poquito más de historia y de ciencia para poder llegar luego a entender y comprender lo que es la definición de la quinta dimensión como un nuevo estado de conciencia necesario para el ser humano. Bien, para entender la quinta dimensión tenemos que irnos a la cuarta dimensión. Para eso nos vamos a la teoría de la relatividad de Einstein, donde su propuesta era aprender a medir la velocidad correspondiente a la energía y a través de la masa de algún objeto. Entonces lo dividió en tres partes. Primero, que la influencia de la velocidad no tenía nada que ver con el observador que la estaba midiendo. Por ejemplo, la velocidad de la luz es lo más rápido que existe y Einstein comprobó que no hay más nada más rápido que la velocidad de la luz. Independientemente que una persona esté observando a la luz desde un avión y se mueva y algo que sea tan rápido como la velocidad de la luz le pase al lado a ese avión donde hay una persona dentro de ese avión. Entonces, a diferencia de las teorías de Newton de la gravedad, Einstein propone que la velocidad de la luz nunca va a cambiar aunque otra persona lo esté observando o midiendo. Es decir, son medibles y son constantes. De ahí él quiere demostrarlo a través de la teoría de la relatividad y específicamente en su fórmula, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa fórmula entonces nos habla del espacio-tiempo. Entonces la teoría de la relatividad, para entenderlo en términos muy sencillos, nos habla de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo podemos medir el tiempo y el espacio? A través de la masa. Y si nosotros derivamos, por ejemplo, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, yo derivo la masa, ¿verdad? Entonces sería energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado, eso me daría la masa. Entonces Einstein empezó a medir y a tratar de demostrar que lo más rápido en velocidad era la velocidad de la luz y que la cuarta dimensión es el tiempo-espacio. Entonces siguen por 100 años o más los científicos tratando de demostrar la teoría de la relatividad de Einstein y las propuestas entonces luego de Oscar Klein con el tema de la teoría de las supercuerdas. Y es ahí donde Einstein entonces quiso probar cómo incorporar la cuarta dimensión a la quinta dimensión. Y es cuando empieza esta investigación de Klein con el tema de que esta parte gravitacional hacía un efecto de curvitas o de cuerditas y que se enrollaban y que la parte gravitacional con el electromagnetismo se unían y creaban esta especie de espiral. Entonces, este concepto llevándolo a algo grande, como decir el planeta Tierra, ¿cuál sería el efecto gravitacional o de la órbita del planeta si lo atrapara esta curva o esta espiral enrollada? ¿Cuáles serían los efectos? El efecto sería entonces la aceleración del campo gravitacional de la Tierra, acelerando su proceso. Y es ahí entonces cuando empiezan a darse cuenta que hoy cuarta dimensión no era estática, estaba entrando en una quinta dimensión, va a entrar en un proceso de espiral que luego se va a ver reflejada en su resonancia Schumann, en la rotación de la Tierra, en el electromagnetismo, en el campo gravitacional. Y es ahí cuando entonces entra este científico Klein y dice es que eso no es visible a los ojos, ¿ok? Estos espirales o estas cuerdas no son visibles a los ojos y se une entonces con otro científico alemán que se llamaba Theodor Kaluza y empiezan a investigar los efectos de estos espirales hasta poder descifrar que son 10 dimensiones en adelante. Einstein con sus ayudantes previamente a su muerte se dedicó la última fase de su vida en un tema un poquito controversial y un poquito confuso. Einstein quería demostrar
que la teoría de los hoyos negros no se podía demostrar que sí existían. Y luego fue hasta el año 1971, y casi exactamente creo que 100 años después de que él publicó la teoría de la relatividad, que se demuestra que los hoyos negros sí existen. Y hace poco es que ya tenemos la primera fotografía de los hoyos negros. Es decir, entonces estos black holes o wormholes o el hoyo del gusano o los hoyos negros son específicamente pasos de una dimensión a otra. Es decir, que en la parte gravitacional se formaron estas curvas o estas especies de puertas dimensionales que entonces sí pueden existir tanto a nivel planetario, a nivel galáctico, y podemos inclusive tener estos espirales o estas supercuerdas o estos hoyos negros inclusive dentro del planeta Tierra. Y esto es lo más fascinante de entender el concepto de la quinta dimensión. Es posible que en el mismo planeta Tierra nosotros tengamos hoyos negros que nos lleven a una multidimensionalidad, nos lleven a viajar en el tiempo, nos lleven a un time tunnel, un time traveling o un viaje a través de líneas temporales. Eso es lo fascinante de la física cuántica, poder entender que todo es energía, frecuencia y vibración, que nada es sólido y estático, que todo es energía, es luz, el electromagnetismo. Entonces, estos descubrimientos que ya se estaban proyectando para unos 50 años en adelante, desde los años 60, nos está hablando que entonces estamos en pleno 2020, ya en el proceso que se había predicho, estamos ya en una multidimensionalidad. Pasamos el espacio-tiempo de la cuarta y el planeta Tierra entonces empieza en su espiral de evolución a pasar a la otra dimensionalidad, que es entonces el desdoblamiento del tiempo. Entonces ahí es donde vamos a ver lo interesante de este nuevo camino cuántico. Entonces la propuesta de la física cuántica con la teoría de las supercuerdas es que necesitamos 6 dimensiones más, aparte de las 4 que tenemos, para que por lo menos lleguemos a 10 dimensiones. Entonces el concepto es, ¿realmente hay 10, 11 dimensiones? ¿Hay 21 dimensiones? ¿Hay infinitas dimensiones? ¿Cómo nuestro cerebro puede digerir esta información si todavía nosotros vivimos en la tercera dimensión? Este es mi cuerpo físico, esta es mi casa, esta es mi mesa, mi silla. ¿Qué significa entonces este paso a la quinta dimensión? ¿Qué va a pasar con el planeta Tierra? Y esas son las preguntas que nos hacemos con respecto a nuestra emocionalidad, cómo afectaría eso en mi salud, en mi sueño, en mi piel, en mi cuerpo físico. Y bueno, entonces vamos a ir adentrando a lo que significa la teoría de las supercuerdas y la física cuántica. La física cuántica es el estudio de la energía a nivel subatómico. El comportamiento, como dice la cuántica o la cuanta, es el paquetico de luz más pequeño que está dentro, ¿verdad? Viajando dentro del átomo, llegando a la partícula, llegando a niveles de fotones, electrones y protones, al espacio de ese vacío, ¿ok? Lo que se llama el vacuum o el vacío. ¿Qué hay dentro mientras va viajando a través del mundo cuántico? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Luz, simplemente luz. Entonces, un fotón de luz representa un electrón que está orbitando, ¿verdad? En las órbitas del átomo, el electrón, y dentro del núcleo del átomo está el protón y el neutrón. El neutrón, como su palabra lo dice, es neutro, y el protón es positivo. En cambio, el electrón tiene una carga negativa, no significa que sea malo, sino que su carga es negativa. ¿Qué pasa con el electrón cuando el electrón ya sale de esa órbita a otra órbita y agarra otra órbita de otro átomo? Eso se llama el salto cuántico. Entonces, ¿qué es quantum? ¿Qué es el concepto que yo utilizo sobre la física cuántica y este proceso de evolución a otras dimensiones? Quantum viene a representar en física cuántica ese elemento, ese espacio multidimensional donde podemos pasar de una dimensión a otra a través de estos hoyos negros o túneles del tiempo, que son literalmente espacios por donde podemos atravesar nuestro cuerpo de luz, nuestros fotones de luz. Llevando este concepto de quantum, como lo quise llevar a través de los entrenamientos, las meditaciones y los workshops, estoy demostrando cómo la teoría de las supercuerdas se puede aplicar a la vida diaria, inclusive con la creación de las computadoras, de todo lo que es digital, las pantallas de los celulares,
o la nueva tecnología cuántica a través de la mecánica cuántica y de la ciencia cuántica, la medicina cuántica y todo el paso del proceso de evolución que empezó desde Einstein, luego con Nikola Tesla, demostrando que todo era energía, frecuencia y vibración. Entonces ahora vamos a entrar dentro del espacio de comprobar qué es el paso del fotón de luz a otra dimensión y cómo se crea el entrelazamiento cuántico entre una dimensión a otra. ¿Qué significa? Que si el planeta Tierra está en su tercera densidad como materia, como densidad del planeta, ¿cómo es posible entonces que el planeta se esté desdoblando, esté pasando de una dimensión a otra? ¿Y cuáles son los efectos físicos, sus efectos energéticos en este proceso de desdoblamiento? Entonces vamos a entrar ahorita en lo que significa el salto cuántico físico o atómico y el salto cuántico de conciencia. Ok, entonces aquí tengo un átomo que está con sus electrones girando en su órbita. Dentro del átomo está el núcleo que tiene protones y neutrones. Protones, su carga positiva, neutrones, como su palabra lo dice, neutros. Y el electrón que está orbitando tiene una carga negativa. ¿Ok? Aquí hay otro átomo que está girando en su frecuencia vibratoria y aquí hay otro átomo girando en su frecuencia vibratoria. ¿Qué sucede entonces en el descubrimiento de los primeros físicos cuánticos como Max Planck y Niels Bohr, que fueron los primeros que empezaron a estudiar este comportamiento atómico y subatómico en la física cuántica? Este electrón que orbitaba en este tiempo-espacio, salta el electrón a la órbita de este otro átomo. Entonces ya este átomo tiene una frecuencia vibratoria diferente con una carga de electrón nueva. Este átomo se queda vibrando y este otro átomo se queda vibrando en diferentes frecuencias. Esto es lo que se llama el salto cuántico, cuando un electrón salta de la órbita de un electrón, de un átomo a otro átomo. Entonces estos físicos cuánticos empiezan a estudiar lo que se llama el quantum weirdness o la locura cuántica o el no entender qué significa la física cuántica y cómo es tan misterioso o tratar de explicar algo que no tiene una explicación lógica. De ahí entonces nace el estudio sobre el observador en física cuántica, cómo el observador altera, afecta positiva o negativamente el resultado de lo observado, que es una de las leyes más importantes de la física cuántica. Cómo nosotros como observadores influenciamos en el resultado de lo que estamos observando, que nosotros lo llamamos atención. Luego, la segunda fase importante para entender el paso a la quinta dimensión es el entrelazamiento cuántico o quantum entanglement. El entrelazamiento cuántico te dice que cuando dos fotones han estado unidos y se separan, los fotones siguen estando unidos a pesar de que estén separados a distancia. Este experimento empezó a realizarse muchos años atrás, cuando colocaron una persona en una habitación con unos electrodos y colocaban a otra persona en Europa, uno en Estados Unidos, otro estaba en Europa, y empezaron a medir a través de electrodos los pensamientos de esta persona que pensara en la otra persona que estaba en Europa y vieron a través de computadoras la medición del efecto del pensamiento en el resultado cuántico de la otra persona que estuviera a distancia. Y ahí entonces empieza el experimento de los fotones gemelos. Y eso se empezó a estudiar también estudiando a hermanos gemelos que separados en distancia podrían estar experimentando las mismas emociones y sentimientos, o uno sentía al otro. Entonces el experimento de los fotones gemelos llevó a los físicos cuánticos a estudiar el entrelazamiento entre un fotón y otro, es decir, si están unidos a través de un hilo cuántico y están separados en distancia, ¿cómo es posible que éste sienta lo que el otro está sintiendo? Si están unidos a través de lo que se llama el hilo ACA o el entrelazamiento cuántico del hilo entre un fotón y el otro.
Llevando este concepto al ser humano, pues lo podemos experimentar a través de nuestros seres queridos, por ejemplo, la madre a su bebé, a sus hijos, y cómo la madre tiene el presentimiento de que el bebé esté bien o no en la cuna. Y cuando tiene ese feeling, ese presentimiento, el bebé está enrollado en la sabanita de la cuna. Es decir, hay un entrelazamiento cuántico entre la madre y su bebé, o entre el creador y la creación. Y si llevamos ese concepto a la humanidad, entonces todos estamos entrelazados, todos venimos de la misma explosión, de la misma chispa, de la explosión de la teoría cuántica más atrás del Big Bang, que es Higgs-Boson, que es el experimento de la medición de que hubo una gran explosión planetaria mundial galáctica que creó el universo y de ahí venimos todos. Entonces, si todos venimos de esa gran explosión que se llamó Higgs-Boson, o el conglomerado Higgs-Boson que explotó, entonces nosotros venimos de esa chispa divina de Dios, chispa divina de la luz, y es lo que habla la espiritualidad. La espiritualidad nos dice que nosotros somos luz, y en la ciencia de la física cuántica explicamos que somos fotones de luz. Entonces somos los mismos conceptos, y la unicidad o el oneness o la unión nos dice que todos somos uno porque venimos de ese origen. Bien, ahora cómo llevo el concepto de quantum entanglement o entrelazamiento cuántico al desdoblamiento del tiempo y al planeta Tierra. Pues si el planeta tiene un desdoblamiento, ¿a dónde está dirigiéndose este doble cuántico? Este desdoblamiento, esta fractalidad se convierte en un fractal de luz que se va desdoblando hacia otra frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué va a pasar con esta dimensionalidad del planeta Tierra en la 3D? Pues resulta que como esto es un nuevo cambio de conciencia vibracional, que obviamente no se siente, no es tangible, sino que es vibracional, como hablamos del electromagnetismo y la gravedad, entonces el planeta Tierra se está desdoblando, ya está en su actualidad desdoblado hacia una quinta densidad, donde todo está cambiando, y lo podemos observar con lo que pasó o lo que sigue sucediendo en este proceso de distanciamiento social o de cuarentena, donde las aguas se están limpiando, fortaleciendo, los animales están reproduciéndose y están saliendo a zonas donde antes ni siquiera se veían ningún tipo de animales atravesando las calles ni en ciudades. Porque si el planeta está en su proceso de limpieza, evolución y actualización, como si fuera una especie de disco duro actualizándose, esta otra dimensionalidad queda ya vieja y antigua. Llevando este concepto a la humanidad, el ser humano no se puede quedar atrapada en la tercera densidad porque esto ya está viejo y obsoleto. Si el planeta Tierra está entrando en su quinta dimensionalidad o densidad, nosotros los humanos tenemos que ir neuroadaptándonos a este cambio de frecuencia vibratoria, de frecuencia celular, de alimentación, de sueño. Y es ahí donde entonces empezamos a entender el desdoblamiento del tiempo y a empezar a conectarnos más con nuestro yo superior, que se puede relacionar o confundir con el doble cuántico, y ahí es donde hay discusiones si el yo superior es el mismo doble cuántico. Es decir, ¿qué es el doble cuántico? ¿Qué significa el desdoblamiento del tiempo? Para entender un poquito sobre el desdoblamiento del tiempo, empecé a estudiar esta parte de la física cuántica hasta que llegué a una de las personas muy queridas dentro de mi trabajo, que es el físico Jean-Pierre Garnier Mallet, un francés físico que está estudiando desde hace mucho tiempo lo que se llama el desdoblamiento del tiempo como tal, el paso multidimensional por líneas temporales. Y es ahí donde me llamó muchísimo la atención empezar a estudiar realmente el planeta Tierra está desdoblado, se está desdoblando, y qué es realmente el doble cuántico. ¿Qué significa que nosotros tengamos una especie de holograma que está a nuestro servicio para viajar en el tiempo, poder adelantarse al futuro o al pasado a una velocidad prácticamente de la luz, y que nuestro doble cuántico pueda ayudarnos a proyectar ese futuro potencial posible o positivo que todos queremos crear de nuestra vida? Para llegar a eso, fui adentrándome a la neurociencia, a entender lo que es el cerebro como tal.
Si nosotros operamos desde un cerebro básico, que se llama el cerebro o el cerebro reptiliano, el cerebro reptil o la base de mi cerebro, que es la supervivencia, ese cerebro reptil, cuando se conecta con la mente consciente, está solamente en el momento presente y no tiene ningún tipo de posibilidades de salir de ahí porque está trabajando la supervivencia. Y es corre o huye o te detienes o te paralizas. ¿Ok? Pelea o huye puede ser uno de los primeros conceptos del cerebro reptil o paralizarte. Luego está el cerebro límbico, que es el cerebro mamífero, emocional, que trabaja las emociones, donde está todo el sistema límbico y todo el sistema endocrino, que se conecta también con un pasado y un presente y se confunde a través de las emociones, porque creemos que nosotros somos las emociones. Por ahí tampoco es. El doble cuántico no se conecta ni con el reptil ni con el límbico. El doble cuántico se conecta con nuestro neocórtex, nuestro lóbulo prefrontal y nuestra mente supraconsciente. Por lo tanto, el desarrollo y la evolución del cerebro a través del neurocuántico, neurociencia y de cuántico nos enseña a poder superar estos cerebros, estos tres cerebros y poder llegar al cuarto cerebro, que es el lóbulo prefrontal, de la proyección de futuros potenciales posibles, que es lo que queremos alcanzar con nuestro doble cuántico. Que nuestro doble cuántico pueda, a través de una sola pregunta, ¿qué vas a hacer mañana?, viajar al futuro, ver lo que vas a hacer mañana y regresar y traer la información. Es uno de los trabajos más rápidos que hace el doble cuántico, como decía Einstein, desde la velocidad de la luz. Si utilizamos estas herramientas y estos conceptos de quantum y los llevamos a la vida diaria, práctica y común, vamos a entender entonces que el planeta ya desdoblado, nosotros tenemos que actualizar nuestro software para poder desdoblarnos y alcanzar la velocidad en la que el planeta está resonando en este momento. Entonces la pregunta que me hace, bueno, ¿cómo logro yo cambiar ese estado de pensamiento para que mi mente llegue a la quinta dimensión? Bueno, primero hay que revisarnos cómo es nuestro sistema de creencia de vida. Mi alimentación es súper importante para que este cuerpo físico empiece a trabajar los fotones de luz a través de las células. El descanso y el sueño importantísimo, porque las ondas cerebrales tienen que descansar en la noche, tu cerebro tiene que descansar para ir haciéndole delete o borrando archivos que no son necesarios de experiencias del día para que se pueda llevar y procesar el cerebro las experiencias más importantes. Ahí es importantísimo tener una mente calmada, una mente descansada, poder llegar a ondas de descanso alfa a la hora de dormir, entrar en teta y en delta para poder reprogramar nuestro subconsciente y tener un buen descanso y una reparación en el cuerpo. Luego la alimentación es súper importante. ¿Qué tipo de alimentación estamos llevando para trabajar un cuerpo sano, un cuerpo fit, un cuerpo ligero? ¿Okay? Tratar de eliminar los alimentos excesivamente procesados, conectarnos más con alimentos de la naturaleza y obviamente la frecuencia vibratoria de la célula está cambiando con el tema del consumo de proteínas. Entonces no necesariamente tienes que ser vegano o vegetariano. Puedes jugar, ¿ok?, con la frecuencia vibratoria del alimento que tú estás consumiendo, si en este caso es proteína animal. Luego, yo recomiendo específicamente la eliminación o la transformación del gluten y eliminarlo de la dieta de una manera consecuente, para que las células se vayan limpiando, se vayan aligerando de ese GMO o de ese contenido programado de alimentación previa que se diseñó hace muchísimo tiempo, que literalmente está generando muchísimas enfermedades. Entonces todo eso tiene mucho que ver y también recomendaría la activación de la glándula pineal, del descanso, de la yoga, de la meditación. Y ya llegando a la quinta dimensión, el estado vibracional del cerebro, pues necesitamos tener activa la glándula pineal, que está ubicada en el hipotálamo, que desde muchísimos tiempos, investigaciones previas al origen de la humanidad del ser humano, pues llegamos a Egipto, llegamos al ojo de Horus, entendemos lo que es la glándula pineal en la trascendencia, en los procesos de evolución espiritual o de pasar de un plano a otro, o poder hacer viajes multidimensionales, como por ejemplo personas que consumen ayahuasca o puedan consumir cualquier tipo de raíces que previamente fueron utilizados por los indígenas y ahora los están utilizando muchas
más personas para hacer sus procesos de ascensión o sus procesos de evolución espiritual o de sanación en cualquier tipo de las áreas de la vida. En este caso particular, la activación de la glándula pineal es el portal, ¿verdad?, multidimensional, que aparte de que nos activa serotonina y melatonina para dormir, nos activa y nos hace producir dimetiltriptamina o DMT o DMT, que es esa enzima que nos lleva entonces a poder viajar multidimensionalmente a través de una meditación o de un pensamiento o podernos conectar con otra multidimensionalidad. Entonces diría que la glándula pineal es clave en este momento para el proceso de ascensión a la quinta dimensión. Y ahora, por último, hablando de la multidimensionalidad, la pregunta que nos hacemos es: si existen otras dimensiones, existen otras vidas en otras galaxias, existen otras razas estelares que realmente habiten en otros planetas, en otras galaxias, en otras dimensiones, o somos nosotros realmente en este cuerpo humano 100% humanos, somos seres divinos viviendo una experiencia humana, como dijo Teilhard de Chardin, o simplemente somos una combinación o un cóctel de diferentes razas galácticas o estelares que vivieron y vinieron a vivir una experiencia humana. Desde los estudios que hago en Quantum 4, que ya es un nivel mucho más superior y avanzado, pues se estudia los Anunnaki, la mutación del ADN, el origen de las razas y civilizaciones galácticas o ancestrales que pudieran haber habitado en la Tierra, y cuando hice el estudio del Quantum Vortex, que íbamos viajando por sightseeing o lugares importantes del planeta, cómo esa inteligencia superior construyó esas pirámides con las medidas específicas de geometría sagrada. ¿Dónde está el origen de la civilización humana? ¿Quiénes somos nosotros realmente? Estas son las preguntas que nos dejan una puerta abierta a este fascinante mundo de la física cuántica, de la conciencia cósmica, del ser universal y de descubrir quiénes somos nosotros realmente. Así que la invitación es para abrir nuestra mente a todo lo que es el universo cuántico, al universo galáctico, al ser humano multidimensional. Y este es el propósito de esta ponencia, y el agradecimiento, infinito a esta oportunidad de Healing Arts Expo, y el agradecimiento a todos por haberme acompañado en este fascinante mundo de la quinta dimensión. Gracias.